Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Ayer una persona me preguntaba qué cosa era la predicación. Había escuchado qué cosa era la predicación expositiva, y yo le explicaba a esta persona que la predicación expositiva es ese tipo de predicación que toma un pasaje de las Escrituras, que toma un texto de las Escrituras, y en la que el predicador o el expositor expone, valga la redundancia, ese texto tomando en cuenta dos aspectos importantes. Cuando el expositor expone ese texto de las Escrituras, debe tomar dos aspectos importantes para que sea considerada una predicación expositiva. El primer aspecto es que toma en cuenta el contexto en el que se escribió ese pasaje. El contexto histórico y el contexto gramatical de ese pasaje. Y el segundo aspecto de lo que tiene que ver con la predicación expositiva es que el predicador explica y expone la intención original del autor que escribió ese pasaje. En otras palabras, el predicador no impone un criterio o no impone una intención personal o privada al texto, sino que expone fielmente lo que el escritor original intentó decirle a su audiencia original. En otras palabras, el predicador toma un texto y contempla el contexto de lo que se ha dicho. Contempla quién lo ha dicho, a quién se lo ha dicho y bajo qué circunstancias se dijo lo que se dijo. Y explica la intención, o comparte y expone la intención del autor del pasaje como tal. John Stott decía que la predicación expositiva es la predicación bíblica. O en otras palabras, así es como se debería predicar. Si usted quiere ser fiel al contexto o fiel a las Escrituras, usted tiene que predicar tomando en cuenta el contexto de lo que se dijo, porque si no, usted cometería el error de predicar algo fuera de contexto o de torcer las Escrituras, como decía el apóstol Pedro. El mayor beneficio de un pasaje como tal lo recibimos cuando se predica expositivamente. Ahora, hay distintas maneras de la predicación expositiva. Una de ellas es una predicación sucesiva o secuencial, que quiere decir que tomamos un texto o un libro de la Biblia o un cierto pasaje y vamos versículo por versículo. La otra manera es la manera temática de predicación. Tomamos un tema como tal y vamos a los textos que hablan acerca de ese tema. Pero sea como sea, la predicación expositiva toma en cuenta la intención original del escritor y toma en cuenta el contexto en el cual fue escrito ese pasaje en particular. El mayor beneficio de un texto lo sacaremos cuando contemplamos su contexto como tal. La fuerza de un pasaje lo vamos a recibir, lo vamos a apreciar cuando tomamos en cuenta el contexto de lo que en lo cual se ha dicho algún pasaje en particular. Y eso es cierto de este texto que nosotros acabamos de leer. Nosotros tomar en cuenta bajo qué circunstancias y qué es lo que se ha venido diciendo antes de llegar a este versículo 15 hasta el 20. Para los que han tenido la oportunidad de estar aquí en los anteriores servicios, hemos venido estudiando el Sermón del Monte, y la enseñanza o el mensaje que precede a este pasaje
es la enseñanza de la puerta estrecha. ¿Se acuerda? Jesús dijo, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella. El versículo 14 dice, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Inmediatamente después de ese versículo, viene el versículo 15 y la advertencia, guárdate de los falsos profetas. ¿Está desconectado la enseñanza? Mis hermanos, no está desconectado. Hay una estrecha relación entre la enseñanza de la puerta ancha y el camino amplio y la advertencia de guárdate de los falsos profetas. Yo creo que aquí ya alguien está entendiendo la conexión. Hay una estrecha relación entre lo que ha dicho anteriormente en los versículos 13 y 14 y la advertencia de guárdate de los falsos profetas. ¿Cuál es la relación? Para ilustrarlo, es quizás la misma relación que habría cuando usted quizás está gravemente enfermo o usted tiene algún problema médico, una condición médica, quizás usted tiene algún problema en el corazón, ¿verdad? Inmediatamente usted lo comparte eso con su familia y alguien en su familia le dice, mira, yo conozco a alguien que te puede ayudar. Y es más, si necesitas una operación, él te lo puede hacer. De verdad, sí, es un cardiólogo. No es un cardiólogo, es un buen amigo, es bien chévere, es tremenda persona él. Él te puede operar el corazón. No, pero yo necesito un cardiólogo que me opere. No, es que tú no me entiendes. Esta persona es tremenda persona. Él no es cardiólogo, pero él te puede operar. Usted diría, no way. ¿Verdad? Lo mismo que si usted tiene un problema en los dientes, oye, ¿qué puedo hacer? Ah, no, yo te curo. ¿Tú eres dentista? No, pero a mí me gusta eso, trabajar con los dientes. ¿Qué relación hay entre la perdición y los falsos profetas? Hay una gran relación. Jesús dijo, aquí hay una puerta estrecha, aquí hay una puerta amplia y angosta que conduce a la perdición. Y si le queremos poner una imagen a este texto, Jesús seguramente pondría a los falsos profetas aquí al frente diciendo, ¡hey, vamos a entrar por aquí! El camino ancho, escuchen, el camino ancho está lleno de personas. Porque el texto decía, muchos son los que entran por ella. El camino ancho está lleno de personas. El camino de perdición está lleno de personas. No solamente porque el hombre está inclinado hacia el pecado. El hombre no quiere saber de Dios. El hombre es un enemigo de Dios por naturaleza. Pero el camino ancho no solamente está lleno porque el hombre está inclinado hacia el pecado. El camino ancho está lleno porque hay profetas que están diciendo, hey, ven a este camino. Dios va a cambiar tu vida y Dios va a hacer un montón de cosas para ti. No importa, no tienes que arrepentirte. Después ya lidias con eso. Dios quiere sanarte y Dios te va a sanar. Dios quiere hacerte rico, tú vas a tener mucho dinero cuando vienes a Cristo, todos tus problemas se van a resolver, tu matrimonio se va a mejorar, tu hijo que se fue de la casa va a regresar, todo va a salir bien, y la gente entra por ese ancho camino y no procura la puerta estrecha que es el arrepentimiento para el perdón de sus pecados. Se invita a la gente y se dice, vengan aquí, porque aquí Dios va a comenzar a hacer cosas en tu vida. Todo te va a ir bien. Tienes una enfermedad, déjame soplarte para que te sanes. No tienes trabajo, ven aquí. Solamente lo único que tienes que hacer es dar una ofrenda y Dios te va a dar un trabajo. Es más, es un negocio redondo. Tú das 10 y Dios te va a dar 100. Da 1000 para que Dios te dé 10,000. ¿Quién no quiere eso?
Todos los seres humanos queremos eso. El camino ancho y la puerta ancha está lleno de personas. No solamente porque el hombre está inclinado hacia ese camino, sino porque hay falsos profetas en medio de nosotros. Y el error más grave que puede cometer un maestro, un profeta, un predicador, es enseñar mal el camino de la salvación. Hay mucha gente en las iglesias, y no excluyo esta iglesia. Hay mucha gente en las iglesias que tienen tiempo asistiendo a una iglesia y piensan que son cristianos. Su vida no da fe de eso, su vida no da evidencia de eso. ¿Cómo tú dices que no soy cristiano si yo una vez corrí adelante y repetí una oración y ya soy salvo? ¿Quién le ha dicho a usted que por repetir como un loro una oración, la oración del pecador, usted ha venido a Cristo? Hay gente que repite y no entiende la naturaleza del arrepentimiento. Personas que repitieron una oración y nunca se arrepintieron de sus pecados. Y nunca pusieron su confianza en el único sacrificio que los reconcilia con Dios. Nunca nacieron de nuevo. No recibieron un corazón regenerado. Y por eso siguen viviendo el mismo estilo de vida, maquillado un poquito con el Evangelio de Jesucristo. Maquillado un poco con iglesia, con una Biblia en la mano, con una cuenta en Facebook o en Twitter que dice, yo amo a Dios. Pero nunca hay un nuevo nacimiento, nunca hay arrepentimiento de pecados. Claro que a todos los hombres cuando nos dicen, ven a este hombre que se llama Jesús, que Él va a arreglar todos tus problemas. Los hombres estamos buscando afuera que alguien nos solucione todos estos problemas. Es por eso que Jesús en el mismo texto dice, muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, ¿no hicimos esto en tu nombre? ¿No profetizamos en tu nombre? ¿No hicimos milagros? ¿No hicimos un montón de cosas en tu nombre? Y Jesús les dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Esto está hablando de personas que creían que eran cristianos. Personas que pensaban que estaban en la fe, pero nunca procuraron el arrepentimiento, nunca reconocieron su maldad, nunca corrieron a la cruz de Cristo, arrepentidos de sus pecados, procurando el perdón de ellos, y nunca pusieron su confianza en Jesucristo. No hubo santidad de vida. Usted no ve carácter de Cristo en ninguna parte en sus vidas. A ellos se les dirá, apartaos de mí, nunca os conocí, hacedores de maldad. Se ha enseñado cómo prosperar, 7 pasos para que usted tenga más dinero, 8 pasos para comprar una casa, 9 pasos para comprar 2 casas, 10 pasos para comprar 4 casas y ser millonario en el nombre de Jesús. Se ha enseñado cómo atraer personas, se ha enseñado principios de liderazgo, se ha enseñado cómo usar tus dones, pero de salvación, de nuevo nacimiento, de justificación, de arrepentimiento y la naturaleza del arrepentimiento, no se ha enseñado nada. Eso es lo terrible. Eso es lo terrible. Se enseña que usted va a ser bendecido si usted viaja a Israel, como si viajar a Israel y la peregrinación a ese viaje fuese un requisito para conocer el camino, la verdad y la vida. Pero no se ha enseñado lo que es el arrepentimiento y el nuevo nacimiento. Ahora debo decir esto.
Uno de los mayores pecados de gran parte del liderazgo cristiano es que no ha enseñado las Escrituras debidamente, y aún peor, se ha torcido las Escrituras para justificar un mensaje. Ese es el peor pecado, o uno de los peores y mayores pecados del liderazgo cristiano, si se puede llamar liderazgo cristiano. Es que no se ha enseñado las Escrituras debidamente, y al contrario se ha torcido las Escrituras para justificar lo que quiero comunicar. Entonces hoy día todo lo resolvemos con haz un pacto y da una ofrenda. Seguramente no has recibido lo que estás pidiendo porque no has dado mucho dinero. Como decía un famoso predicador, tristemente famoso predicador, si tu enfermedad es grande, así de grande debe ser tu ofrenda para recibir sanidad. Eso es una blasfemia porque no está en las Escrituras, y eso es una blasfemia porque eso es un insulto al único sacrificio y a la única ofrenda que Dios ha recibido por los pecadores. El sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Ese es uno de los mayores pecados que ha cometido el liderazgo cristiano en este tiempo, y uno de los mayores pecados que ha cometido el pueblo cristiano en este tiempo es no tener discernimiento. El mayor pecado de los líderes cristianos ha sido usar mal y no enseñar las Escrituras. Y el pecado del pueblo cristiano ha sido no tener discernimiento y no ser diligentes en corroborar si lo que me está diciendo ese hombre desde el púlpito está en conformidad a las Escrituras. Ambos somos responsables, los líderes por mentir o por no enseñar las Escrituras o por torcer las Escrituras, y el pueblo por no tener discernimiento. Por eso la advertencia es importante. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Esa es mi introducción. Para estudiar esto vamos a tener que responder: ¿quiénes eran los profetas? O ¿cuál era la función de los profetas? Y para eso tenemos que ir al Antiguo Testamento, y nosotros vamos a ver que los profetas eran líderes de Israel que eran escogidos por Dios, y ellos proclamaban un mensaje de Dios al pueblo de Dios. Los profetas eran hombres entre el pueblo de Dios que proclamaban un mensaje de Dios o las palabras de Dios, y eran comunicadas al pueblo de Dios. Seguramente a nuestra mente vienen los nombres de Jeremías, Isaías, Ezequiel, Elías, Eliseo, Natán y muchos otros. Pero es cierto una cosa cuando leemos el Antiguo Testamento, que el oficio de un profeta era un oficio muy serio, por el tipo de trabajo que hacían y por el tipo de mensaje que ellos comunicaban. ¿Qué hacían los profetas? Los profetas comunicaban un mensaje. ¿Qué tipo de mensaje era? Por lo general, el tipo de mensaje que ellos comunicaban era un llamado al pueblo de Israel a la obediencia a Dios. Llamaban al pueblo a la obediencia, y no solamente llamaban al pueblo a la obediencia, sino que les advertían de consecuencias si ellos no se volvían a Dios. Ellos llamaban a la obediencia al pueblo, llamaban a reconciliarse, a venir a Dios, y ellos también advertían acerca de los juicios y las consecuencias que había por desobedecer a Dios o por haberse apartado de sus caminos. Por eso los profetas nunca fueron muy amados, muy apreciados. Aparte de eso, los profetas, cuando uno mira a los profetas a la luz del Nuevo Testamento, lo que ellos también hicieron es profetizar acerca de una salvación que Dios iba a traer en un futuro para su pueblo. En otras palabras, ellos comenzaron a profetizar acerca de un personaje, acerca de lo que ellos conocían como un ungido o un Mesías. Y ellos profetizaban acerca de qué cosa es lo que iba a ser este Mesías
en favor del pueblo de Dios. Escuche, ¿qué tan serio tomaba Dios este oficio de los profetas? Que aún cuando alguien profetizaba algo que no estaba de acuerdo a lo que Dios le había mandado, o profetizaban algún invento, había juicios para esos profetas. Escuche lo que dice Deuteronomio 18. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos, como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo mandare. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuentas. Escuche lo que dice aquí. El profeta que tuviere la presunción de hablar, o tuviere el atrevimiento de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablare en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Y si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado? En otras palabras, ¿cómo yo sé que es un falso profeta o un profeta que tú no enviaste? Y él dice, si el profeta hablare en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta. Y mire lo que dice al final: no tengas temor de él. Vayamos al libro de Jeremías, capítulo 14. Porque en el libro de Jeremías fue un profeta enviado al pueblo de Dios, al pueblo de Israel. Y él habló mucho acerca de qué es lo que Dios reclamaba al pueblo y qué es lo que Dios condenaba de estos profetas. En Jeremías 14, en el versículo 13 hasta el versículo 16, escuchen lo que dice. Jeremías 14, versículo 13 al 16. Y yo dije, Señor Jehová, he aquí que los profetas les dicen al pueblo, obviamente, que dice ahí, no veréis espada ni habrá hambre entre vosotros, sino que en este lugar os daré paz verdadera. Esto es lo que profetizaban los profetas. Versículo 14. Me dijo entonces Jehová, falsamente profetizan los profetas en mi nombre. No los envié, ni les mandé, ni les hablé. Visión mentirosa, adivinación, vanidad. Dios te va a hacer rico. Dios te va a hacer rico, le decían seguramente, igual que ahora. Grandes cosas Dios tiene para ti. Muchas cosas grandes vas a hacer. Vanidad y engaño de su corazón os profetizan. Por tanto, así ha dicho Jehová sobre los profetas que profetizan en mi nombre, los cuales yo no envié, y que dicen, ni espada ni hambre habrá en esta tierra, con espada y con hambre serán consumidos esos profetas. Mira el versículo 16. Y el pueblo a quien profetizan será echado en las calles de Jerusalén por hambre y por espada. ¿Sabe por qué? Porque Dios considera al pueblo que escucha y cree esas profecías también responsable del engaño. Y no habrá quien los entierre a ellos, a sus mujeres, a sus hijos y a sus hijas, y sobre ellos derramaré su maldad. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. El mismo Jeremías capítulo 23 hace otra advertencia más seria y nos da un poco más de luz con respecto a qué es lo que hacían estos falsos profetas. Jeremías 23, en el versículo 15 hasta el versículo 21, escuche lo que dice. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos contra aquellos profetas: he aquí que yo les hago comer ajenjos y les haré beber agua de hiel,
porque de los profetas de Jerusalén salió la hipocresía sobre toda la tierra. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan, os alimentan con vanas esperanzas. Escuchen, ningún predicador le puede decir a nadie, le puede asegurar a nadie que Dios va a hacer algo en particular. Yo no le puedo decir a nadie, yo te aseguro que Dios te va a sanar, porque estaría tomando el lugar de un falso profeta. Yo no sé lo que Dios va a hacer. Lo único que yo sé es que Dios me pide orar por una persona que está enferma. Pero si lo hace o no lo hace es cuestión del Dios soberano. En su sabio consejo y en su consejo eterno, Él sabrá si lo hace y cómo lo hace y cuándo lo hace. Yo no le puedo decir a nadie, te aseguro que todo va a salir bien. Entonces, ¿qué le decimos a los mártires? ¿Qué le decimos a los misioneros que están allá en Irak, en Siria? ¿Que todo va a salir bien? Cuando los escritores del Nuevo Testamento hablaban de un futuro, de una esperanza futura, ellos siempre se referían a los cielos y nunca en esta tierra. Versículo 16, así ha dicho Jehová de los ejércitos: no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan, os alimentan con vanas esperanzas. En otras palabras, no son esperanzas reales. Hablan visión, ¿de dónde? De su propio corazón, no de la boca de Jehová. En ese tiempo había también quienes decían: esto te dice el Señor. Versículo 17, dicen atrevidamente a los que me irritan. Dicen atrevidamente a los que me irritan: Jehová dijo, paz tendréis. Y a cualquiera que anda tras la obstinación de su corazón, dicen, no vendrá mal sobre vosotros. ¿No es eso lo que predomina en el cristianismo moderno? Ven así como estás, no te preocupes, Dios no te va a matar. Eso no dice el Señor, dice, si no te arrepientes, Dios te va a matar. Por eso es que las iglesias que hablan de la maldad del hombre, de lo malo que somos, de lo depravado que somos, no tienen muchas personas, por lo general. Porque los que se creen cristianos llegan a esas iglesias y dicen, ese predicador es muy negativo. ¿Por qué? Porque me dijo que soy malo. Entonces, ¿qué decimos? Usted es buenísimo. Usted es lo más precioso que hay. Es más, usted es la última Inca-Cola que hay en el desierto. A usted no le va a pasar nada. Es más, cuando usted se muera, yo creo que Dios va a tener misericordia de usted y usted va a estar allá, aunque usted sea lo más depravado que hay aquí. Van las esperanzas. Versículo 19. He aquí que la tempestad de Jehová saldrá con furor, no con amor, con furor. Y la tempestad está preparada, caerá sobre la cabeza de los malos. No se apartará el furor de Jehová. ¿Cuánta falta le hace a la iglesia de hoy día el saber que Dios, el Dios de amor, también es un Dios de furor y de ira? Hasta que lo haya hecho y hasta que haya cumplido los pensamientos de su corazón, en los postreros días lo entenderéis cumplidamente. Versículo 21. No envié yo a aquellos profetas, pero ellos corrían. Yo no les hablé, mas ellos profetizaron. Decían paz, paz. Paz, paz. Es una falsa seguridad que se le da a alguien sin advertirle del arrepentimiento y la naturaleza del arrepentimiento. ¿Cuánta falta nos hace poner en las iglesias letreros grandes del Salmo 7:11 que dice que Jehová está irado contra el impío todos los días? ¿Cuánta falta nos hace Salmo 5:5, donde dice que Dios aborrece a los que hacen iniquidad? Oh, decimos, Dios ama al pecador y aborrece el pecado. Eso es una verdad a medias. Es verdad, Dios en condición, en virtud de su amor, de su carácter amoroso, ama al hombre. Pero también tiene una paradójica emoción y reacción, porque así como lo ama, también lo detesta, porque hace lo que el Dios Santo aborrece. Los profetas no eran personas muy aplaudidas. No tenían muchos seguidores, como Elías y Juan el Bautista, porque hablaban palabras que eran ofensivas a un pueblo carnal, a un pueblo rebelde,
a un pueblo que no quería saber nada de Dios. Justamente Juan el Bautista fue el último de los profetas. Cuando nosotros leemos el Nuevo Testamento, vemos que la función que hacía el profeta, que era enviado por Dios a hablar una palabra de Dios al pueblo de Dios, ahora la hace un tipo de líder que se llaman los apóstoles. Es una clara transición. Los profetas del Antiguo Testamento, en un sentido, son los apóstoles del Nuevo Testamento. ¿Y cómo sabemos que el oficio de un profeta se terminó con Juan el Bautista? ¿Por qué sabemos que los profetas hoy día ya no cumplen su función? O en un sentido, ya no necesitamos de esos profetas. El mismo Mateo 11:13 dice, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y los profetas profetizaron hasta Juan porque hasta Juan tenían que profetizar. Y después venía algo mejor que Juan, algo mejor que los profetas. En el libro de Hebreos, capítulo 1, en el versículo 1, yo te voy a invitar que tú lo leas porque es un texto bastante claro que nos habla acerca de la vigencia del oficio profético, la vigencia acerca de los profetas. Hebreos, capítulo 1, en el versículo 1, dice lo siguiente: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres, ¿a través de quién? Por los profetas. Escuchen bien lo que dice. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, versículo 2, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Mire el contraste que nos está diciendo el escritor de Hebreos. En el antiguo pacto, Dios habló a su pueblo a través de estos hombres que eran los profetas. Los padres recibieron el mensaje de Dios. Los antiguos, los patriarcas y los demás hombres del pueblo de Israel escuchaban de Dios a través de los profetas. Pero aquí está diciendo en el versículo 2, en estos postreros tiempos ya no nos habla a través de los profetas. ¿Por qué? Porque Dios ha hecho una mayor y mejor revelación que la que hizo en el antiguo pacto a través de los profetas. ¿Quién es esa revelación? ¿O cómo se llama esa revelación? Se llama el Hijo de Dios. En otras palabras, Dios ahora nos ha hablado lo que Dios le ha querido comunicar a su pueblo y al mundo que está perdido. Lo ha comunicado a través de la persona de su Hijo. Por eso es que Jesús decía, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. El libro de Efesios nos dice algo muy interesante acerca del oficio de los profetas y el oficio de los apóstoles. Que ellos fueron el fundamento sobre el cual la iglesia fue edificada. El fundamento es algo que usted pone antes de empezar a construir el edificio. Es algo que usted lo pone una sola vez y para siempre. Esos fueron los profetas y los apóstoles. Ellos nos dejaron el fundamento a través de sus enseñanzas y lo que profetizaron y hablaron y la doctrina que escribieron acerca de Jesucristo, de su persona y de su obra. No hay profetas porque no necesitamos profetas en este tiempo. Vamos al libro de Segunda de Pedro, capítulo 1, que nos va a decir algo más interesante todavía que lo que hemos leído hasta ahora. Segunda de Pedro, capítulo 2. Segunda de Pedro, capítulo 1 más bien. En el versículo 19 nos dice algo acerca de la palabra de Dios en relación a las palabras de profecía o en relación al ministerio de los profetas. Segunda de Pedro, capítulo 1, en el versículo 19, escuche lo que dice. Tenemos también la palabra que más segura, y está haciendo referencia a la palabra de Dios, ahorita lo vamos a ver. Tenemos también la palabra profética más segura. Ya no necesitamos profetas porque ya tenemos la palabra profética más segura. Y escuche lo que dice: a la cual hacéis bien en estar atentos. A la cual hacéis bien al estar atentos. Hoy día, gran sector de la iglesia cristiana está esperando que venga el próximo profeta. A ver qué me tiene que decir el próximo profeta. ¿Me iré a casar? ¿Cómo será mi futuro esposo? ¿Cómo será mi futura esposa? ¿Seré millonario? ¿Seré famoso? ¿Seré esto? ¿Seré lo otro? Cuando ya tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana
salga en vuestros corazones. Versículo 20, escuche lo que dice. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Y no es eso lo que se escucha hoy en día en la radio y la televisión. Agarramos un texto de las Escrituras y las interpretamos como a nosotros se nos antoje, al punto de que se puede escuchar decir a alguien que el pecado del primer hombre fue robarse los diezmos. Eso es un fracaso. Es un fracaso no por lo que lo enseñó, sino porque la gente escucha y lo aplaude y se quedan todavía allí. Que el primer pecado del hombre fue robar los diezmos. ¿Qué disparate es ese? Versículo 21. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Entonces, ¿por qué invitamos a los profetas para que nos profeticen? ¿Porque ellos quieren profetizar? ¿Y qué pasa si Dios en ese tiempo no quería hablar? Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Mire qué solemnidad le pone Pedro a esto. Pero mire lo que dice el versículo 1 del otro capítulo. Pero hubo también, ¿qué dice ahí? Entre el pueblo como habrá. Esto sí es una profecía. Como habrá entre vosotros, ¿qué? Falsos maestros. El equivalente del falso profeta en el Antiguo Testamento, en el pueblo de Israel, es el falso maestro en medio de la iglesia. Pero mire lo que dice aquí. Que introducirán encubiertamente herejías, pero no cualquier tipo de herejías. Herejías destructoras. ¿Sabe por qué? Porque la enseñanza del falso maestro al final causa ruina y destrucción al creyente. Causa ruina y destrucción. ¿Cómo usted le va a decir a una hermana pobre que no tiene muchos recursos que su hijo no se ha sanado porque Dios le está pasando factura o porque su ofrenda no ha sido muy grande? ¿Cómo le vamos a decir eso a la gente? Y la gente que ha sido perdonada, justificada, la gente que ha sido aceptada como una hija, un hijo de Dios, está viviendo condenado por ese engaño, por una herejía destructora. Y los cristianos seguimos siguiendo y seguimos mirando a esos falsos maestros. Que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató. No van a decir que ellos no creen en el Señor, sino que su conducta negará a ese Cristo que vino a morir por su pueblo. Su conducta, la conducta, los frutos de estos hombres va a desdecir mucho, va a contradecir mucho lo que Cristo hizo por su pueblo, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Versículo 2, esto es lo más triste. Y muchos seguirán sus disoluciones. Muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Wow, yo debía haber parado anteriormente, pero esto está muy bueno. Versículo 3. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Por avaricia. Hay un predicador que se llama Paul Washer y él dice: si en tu iglesia se predica prosperidad y el único que prospera es el pastor, hay algo errado en esa enseñanza. No necesitamos profetas. No necesitamos profetas. La mejor y mayor revelación que Dios le ha hecho a su pueblo, ya la hizo hace 2000 años. Se llama nuestro Señor Jesucristo. Es una revelación más elevada, más completa, más clara.
cuando estudiamos las Escrituras o el carácter de las Escrituras, se enseña que la palabra de Dios, o enseñamos lo que se conoce como la inerrancia de las Escrituras. La Biblia está libre de errores. La claridad de las Escrituras, que la Biblia es clara en todo lo que comunica. La autoridad de las Escrituras, pero también enseñamos lo que se llama la suficiencia de las Escrituras, queriendo decir que en la palabra de Dios está todo lo que Dios le ha querido comunicar al hombre. Las Escrituras son suficientes. No necesito correr a los pseudo profetas que dicen, tengo una palabra de Dios para ti. No, yo le digo, ya tengo la palabra. Ese Dios bueno vino a morir por mis pecados y ahora soy una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. No necesito más milagros. Y no me des vanas esperanzas, porque mi esperanza está en los cielos, de donde esperamos a nuestro Redentor. El problema es que los cristianos no conocemos las Escrituras y nos venden gato por liebre. Hay un refrán en español que dice, en el país de los ciegos el tuerto es rey. En el país de los ciegos el tuerto es rey. El problema es que los falsos profetas ni tuertos son, porque no tienen ojos para ver. Son ciegos guiando a ciegos. En las Escrituras tenemos todo lo que Dios quiso comunicarle a su pueblo. Por eso es que Salomón decía en el Proverbio 30, toda palabra de Dios es limpia. No añadas a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. No añadas a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. Escuchen, en el último capítulo de las Escrituras, el capítulo 22 de Apocalipsis, en los últimos versículos, el apóstol Juan nos dice y nos da una advertencia. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, ese es el riesgo. El falso maestro añade y el falso maestro remueve. Sea como sea, sigue siendo una advertencia peligrosa. Si alguno añadiera a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. La historia, mis hermanos, se repite. Había falsos profetas durante el tiempo de Moisés. Habían falsos profetas durante el tiempo de Jeremías. Habían falsos profetas en el tiempo de Jesús. Habían falsos profetas en el tiempo de la iglesia primitiva. Y hoy día hay falsos profetas y falsos maestros. Es tan impresionante este tema, tan serio este tema, que casi todos los escritores del Nuevo Testamento hablaron y advirtieron acerca de los falsos maestros, quizás haciendo eco de las palabras de nuestro Señor. Jesús habló de los falsos profetas. Pedro y Juan hablaron de los falsos profetas. Pablo habló de los falsos profetas. Judas habló de los falsos profetas. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestido de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Hay dos peligros. Hay dos peligros. Porque la advertencia, o más bien, las palabras de Jesús, tienen un matiz y un carácter de advertencia seria. Guardaos. Cuidado. Cuidado. Hay dos peligros en esto. Número uno, porque el mensaje de ellos causa destrucción y ruina espiritual. Si hubo personas que pensaron, Señor, Señor, yo hice esto, yo hice lo otro, es porque no se les enseñó bien a esas personas lo que era el arrepentimiento. El peligro inminente
es que el mensaje que ellos traen es destructivo, causa destrucción y muerte espiritual. Por eso es peligroso. Y número 2, el mismo texto, el mismo versículo 15 nos da luz y nos dice, vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Vienen vestidos de ovejas. Escuchen muy bien, el falso maestro usa la Biblia también. El falso maestro usa la Biblia. Ahora, la referencia de vienen a vosotros con vestidos de ovejas es también una referencia a que ellos querían presentarse como profetas, porque en el Antiguo Testamento el profeta era conocido como un hombre que iba vestido con pieles. Dice acerca de Elías, un varón que tenía vestido de pelo y ceñía sus lomos con un cinturón de cuero. Era una referencia a Elías. Lo mismo se decía de Juan el Bautista. Estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinturón de cuero alrededor de sus lomos. Esta referencia a vestidos de ovejas era que se querían presentar como verdaderos profetas. Pablo habla en su segunda carta a sus discípulos y le advierte de los peligros que íbamos a experimentar en la iglesia en los postreros días. Y el mayor peligro de la iglesia no siempre ha sido la persecución del mundo. El mayor peligro de la iglesia siempre ha venido desde dentro de la iglesia. Porque dice Pablo, habrán hombres amadores de sí mismos, amantes de los deleites, corruptos, intemperantes, crueles. Pero lo más peligroso no es el carácter de estos hombres, sino que tendrán apariencia de piedad, queriendo decir que no se va a ver a simple vista el verdadero carácter de estos hombres. Tendrán apariencia de piedad y por eso es peligroso, porque en muchas ocasiones los creyentes serán engañados. Lo que a primera vista parecería que está todo bien porque tiene una envoltura de verdad. Hace un tiempo, mucho tiempo, cuando estábamos en Perú, yo tenía una obsesión con los tenis, con las zapatillas, marca Adidas. Mis padres en ese momento no podían comprar. Y una vez fuimos a un mercado y veo unos tenis marca Adidas a un precio ridículamente barato. Y yo le dije a mi papá, papá, mira, ahí está. Me dijo, ¿cuánto cuesta? Y yo recuerdo que mi papá me lo compró. Adidas, había soñado tanto. Cuando llegamos a casa, me lo pongo, ¿verdad? Y como cuando algunos que se ponen unos tenis nuevos, no me lo voy a poner mejor para que no se ensucie la planta, ¿va? Y usándolo, y yo saliendo, mostrando mis tenis Adidas, con orgullo. ¿Ah? Aquí están. Y decía, hola, ¿cómo estás? Para que la gente mirara abajo y decía, era tanta mi obsesión que una vez los puse ahí y comencé a mirarlo. Yo estaba deslumbrado y comencé a mirar los tenis. Y para mi sorpresa, fue algo terrible. Fue como un momento de esas películas de Alfred Hitchcock, que usted mira y usted dice, tan, tan. Y el tenis no decía Adidas, decía Adivas. Mi corazón fue partido, sufrí
sufrí y lloré. Qué triste que esta historia es la realidad de muchas personas dentro de la iglesia. Que así hay mucha gente. Porque aquí dice, muchos seguirán sus disoluciones o engaños. Muchos. Para que quede claro esto, no toda iglesia grande es una iglesia de falsa doctrina. Pero no mida la veracidad de una enseñanza y de un ministerio por la cantidad de personas que tiene. Please, no haga eso. ¿Sabe por qué? Porque en las montañas de nuestros países hay iglesias, iglesitas que tienen la bendición de Dios, el favor de Dios. Hombres misioneros que se han dedicado sin zapatos, con una bicicleta solamente. Y después de 30 años tienen 20 personas en su iglesia. ¿Usted me va a decir que esas iglesitas no tienen el favor de Dios? Nunca mida la veracidad de un ministerio, ni por el dinero, ni por la cantidad de personas. Vuelvo y repito, no estoy diciendo que toda iglesia grande es una iglesia de falsa doctrina. Porque Dios a una iglesia, en su gracia y su misericordia, le place llenarla de gente. Pero eso no debe ser la motivación de una iglesia. La motivación de una iglesia no debe ser querer ser grande para la gloria de Dios. Muchos seguirán sus disoluciones. Debo decir algo antes de terminar. Hay falsos maestros y hay maestros equivocados. Hay falsos maestros y hay maestros que están equivocados. Hay algunos que están sinceramente engañados. Pero ambos son peligrosos. Sigue siendo un error. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Quiero terminar con esto, que creo es quizás una de las cosas más importantes en cuanto a nosotros como creyentes. Preste atención. Es responsabilidad de un creyente cuidarse de los falsos maestros. No es responsabilidad de un líder o de un pastor. ¿Se entiende? Escuche, Dios lo hace a usted, la hace a usted responsable si usted está en engaño. Dios hace responsable al creyente si el creyente está engañado. No son víctimas en un sentido delante de Dios. Porque esta advertencia, como está en otros textos de las Escrituras, escuche lo que Juan le decía a los creyentes cuando él escribe su primera epístola. Amados, está hablando de los creyentes, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Lo que está diciendo aquí es que no es responsabilidad del pastor. ¿Sabe quién es la última autoridad? Usted sabe que no va a haber excusa cuando usted vaya delante de Dios y usted le diga, es que mi pastor me enseñó mal. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Cuando la iglesia de Galacia
estaba envuelta y sumergida en el error de los judaizantes, que eran líderes dentro del pueblo judío, que estaban en la iglesia, que estaban enseñando que la salvación era a través de la fe y a través de guardar la ley. Y eso era un insulto al sacrificio de Cristo y era un atentado contra el mensaje del Evangelio, que es una salvación por gracia por medio de la fe. Y Pablo escribe esta carta a los Gálatas, y a los Gálatas los hace responsables de haber sido engañados. Oh Gálatas insensatos o necios, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? Nos falta la actitud en este tiempo que tuvieron los creyentes en una ciudad en Grecia, la ciudad de Berea. Que estos creyentes, cuando escuchaban al predicador, ¿sabe lo que hacían? Cuando terminaba de predicar Pablo, ellos tomaban las escrituras para ver si lo que Pablo había dicho era verdad. Y fíjese que la escritura lo pone no como algo, no destaca la actitud cizañosa de los de Berea. No era que los de Berea decían, a ver, déjame ver, pesar lo que Pablo ha dicho. No. Era una actitud que va y quiere, de alguien que quiere confirmar y estar persuadido y que sus convicciones sean bíblicas. Eso es lo que le hace falta al creyente. Hoy día comemos lo que nos pongan en el plato. Hoy día comemos lo que nos pongan en el plato. Es responsabilidad del creyente ejercer discernimiento para distinguir y juzgar con justo juicio. No es mi responsabilidad como pastor. Mi responsabilidad como pastor es yo, y más me vale yo hacerlo fielmente y no torcer las escrituras. Pero su responsabilidad es asegurarse que lo que usted está creyendo está en conformidad a las escrituras. Guardaos de los falsos profetas, porque vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Escuche, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, Dios hace responsable al pueblo de juzgar si alguien es un falso maestro o no lo es. La pregunta seguramente que inevitablemente vamos a hacer es, entonces, ¿cómo yo identifico a un falso maestro? ¿Cómo yo sé quién es un falso maestro o un falso profeta? El versículo 16 lo responde. Por sus frutos los conoceréis. La semana que viene vamos a estudiar qué es lo que la Biblia nos enseña acerca de los frutos. ¿Cómo yo puedo distinguir al falso maestro del verdadero? Para nosotros poder cumplir el mandato del versículo 15. Guardaos de los falsos maestros. Amén. Amén. Póngase.